Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel 10. Como ustedes saben, la primera y la segunda lectura nos están narrando acerca de David. Sí, otra vez David. Hemos estado estudiando la vida de David y a mí siempre me ha parecido interesante que dicen que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sus características, su oficio lo hacían un hombre conforme al corazón de Dios. Era tipología de Cristo, es decir, su oficio y muchas cosas que hacía David como rey, como en la forma en que gobernaba, en la forma en que se comportaba, era parecido a Cristo, aunque obviamente las implicaciones eran distintas, ¿no? Pero David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Hizo misericordia, fue un gran rey, fue el gran pastor, es decir, era muy parecido, aunque con una naturaleza caída, porque ya después del capítulo del 1 al 10 muestran cómo David luchó, cómo se expandió su reino, cómo ganó batallas, fue el rey que más ganó batallas, fue el reinado más próspero que hubo, pero solo por la gracia de Dios. Vi cómo en el capítulo 8 David somete a los filisteos. David los somete. David los pone, como dice la palabra, por estrado de sus pies, pero gracias a Cristo. Pero ya el capítulo 11 de la segunda carta a Samuel ya vemos la pecaminosidad de David, pero también vemos un corazón arrepentido, un corazón que se vuelve a Cristo. Entonces, estamos viendo en este capítulo cómo David quiere hacer bondad a Anún. Anún fue el heredero del trono de Amón. De Naas se llamaba el rey de Amón. El rey de Amón murió y entonces quedó su hijo Anún. Y David quiso hacer misericordia con Anún, quiso tener un detalle, quiso enviar emisarios a consolarlo. De pronto enviarle un detalle, a mirar cómo estaba porque había perdido el padre. Perder el papá es una gran pérdida, valga la redundancia. Entonces él quería consolarlo. Anas había sido siempre enemigo de Israel, el rey de Amón, el que murió, pero tuvo una buena relación con David, tenía como una relación de pacto. A pesar de que Anas fue enemigo de Israel, tuvo una buena relación con David. Y esto también me hace recordar que muchas veces nosotros también hallamos gracia delante de nuestros enemigos solo por Dios. Solo por Dios. Entonces, David había hallado gracia delante de los ojos de Naas, pero Naas había muerto y había quedado su hijo Anún. Entonces, David envía unos emisarios ante Anún. Él dice: vayan, consuélenlo, miren cómo está. ¿Cuál es la respuesta de Anún? ¿No? Es una respuesta de altanería. Le responde con 2 piedras en la mano, pero por un mal consejo de sus príncipes. Los príncipes le dicen: ¿será que David está enviando realmente a consolarlo o no será que quiere conquistarnos? ¿No será que tiene intenciones ocultas? ¿No será que David está detrás de algo? Entonces Anún los escucha ese mal consejo, humilla a los emisarios, dice que le rasga la barba, dice que le rompe las vestiduras, los humilla. Entonces los hijos de Anún ven que esto fue un agravio a David y entran a la batalla. David se entera de esto y envía tropas a pelear en contra de Anún por cómo había respondido ante la bondad de él. Y aquí se desarrolla una batalla, se desarrolla una trama y vemos cómo al final David sale vencedor solo por la mano poderosa de Dios. Entonces vamos a ver qué es lo que dice acá. Y yo le quise poner a mi sermón el título de "Dura cosa es dar coces contra el aguijón". Ustedes saben lo que le dijo Jesucristo a Pablo. Le dijo: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Es decir, usted no puede ir en contra de Dios porque va a salir lastimado. Usted no puede ir en contra de la voluntad de Dios porque va a salir lastimado. Yo les ponía un ejemplo la otra vez a mis hijos. Ustedes cojan y denle con la canilla al borde de un andén.
¿quién va a salir lastimado? ¿El andén o ustedes? El andén, el borde del andén de cemento, ni siquiera usted le va a hacer cosquillas, pero usted va a salir destrozado. Eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Usted va a salir perdiendo. Usted no va a salir ganador. Entonces dice 2 de Samuel del 10. 2 de Samuel 10 del 1 al 5. Dice así, la palabra de Dios, síganme ahí por favor. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar suyo Anún su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo, es decir, en retribución. Envió David a sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Anún, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? Sarcasmo, ¿verdad? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Anún tomó los siervos de David, le rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba y entonces volver. Primer punto que he analizado aquí: escuche la voz de Dios y no del mal consejero. ¿Cuál fue el mal consejo aquí que le dieron los príncipes de Amón, de los amonitas? Le dieron un mal consejo, porque a causa de ese mal consejo entraron a la batalla, entraron a una guerra. Por una sola palabra pueden ser destruidas naciones, eso lo hemos visto acá. Entonces, ¿cómo usted responde ante el llamado de Dios? O mejor dicho, ¿cómo responde ante la noticia de que Cristo pagó por sus pecados y que si su dependencia descansa en esta verdad, usted es salvo? ¿Cómo responde usted ante las noticias del Evangelio? ¿Cómo responde una persona que no cree en Dios y se le dice, usted está bajo la ira de Dios porque no cree en Dios? Y la palabra de Dios dice que la ira de Dios está sobre todos los impíos, todos los días de su vida. Un impío, es decir, alguien que está en impiedad, alguien que no cree en Dios. ¿Cómo responde usted ante eso? ¿Cómo responde? ¿Cómo respondió Anas ante la buena voluntad de David? Como ya sabemos, pues no de una muy buena forma. David, en un acto de buena voluntad, en respuesta a la buena relación con Naas, antiguo rey amonita, y quien ahora había muerto, extiende sus condolencias y buenos deseos por medio de misterios reales. Sus condolencias van dirigidas al sucesor del rey Anún, hijo del extinto rey. Este Anún responde de una manera altanera, desafiante, inflado por sus príncipes, es decir, por el mal consejo de sus príncipes, vistos aquí como sus consejeros. Entonces, primera apreciación, fíjese bien de quién se rodea, fíjese bien de quién es el que lo aconseja a usted, cuáles son las intenciones de ese consejo, ¿son buenas o malas? ¿Y cómo yo sé cuáles son las intenciones de ese consejo? Pues también conociendo a la persona. ¿Cómo está esa persona delante de Dios? Muy seguramente una persona que tiene una buena relación con Dios, que usted sabe que tiene una buena comunión, pues le va a dar buenos consejos. Pero si es una persona que no anda en buenos caminos, si es una persona que no tiene piedad hacia Dios, si es una persona que no cree realmente en Dios, si es una persona que lleva una vida desordenada, ¿cómo le va a dar a usted un buen consejo? ¿Cómo le va a dar una palabra de aliento? Una persona, por ejemplo, si usted va ante una persona que le dé un consejo para su matrimonio, digámoslo así, y esa persona ya tiene 3 divorcios encima, y usted le está pidiendo un consejo para resolver su matrimonio, ¿cómo le va a dar un buen consejo? Pues si ya tiene 3 divorcios encima, yo creo que esos consejos deberían dárselos él mismo, ¿verdad? Y muchos ejemplos así. ¿A dónde buscamos realmente nosotros el verdadero consejo? Entonces, cuídese de quien le aconseja, que su consejo solo venga de Dios, que su consejo venga de personas que usted crea que tienen una buena relación con Dios. Porque, hermanos, la palabra dice amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Con toda su mente, con todo su cuerpo, con toda su razón, dice que debemos amar a Dios. Claro que para el hombre es imposible amar a Dios, ¿verdad? Lo hacemos de una manera imperfecta. Solo lo amamos porque creemos en Cristo. Y dice el segundo mandamiento, y el segundo es similar a este. Dice que amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el segundo depende del primero. Si usted tiene una buena relación con Dios, muy seguramente va a tener una buena relación con el prójimo, ¿verdad? Aunque claro, hay excepciones. Nosotros no le caemos bien a todo el mundo, ¿verdad? Y siempre va a haber de pronto no una sana o una buena relación con algunas personas. Pero la regla general es esa. Si usted tiene una buena relación vertical con Dios, usted tendrá una buena relación horizontal con los hombres. Entonces, si una persona le va a dar un buen consejo a usted, tiene que tener una buena relación con Dios. Y ahora bien, cuidado en cómo le responde a Dios. Cuidado en cómo, como le decía ahorita, Dios tiene una buena noticia, tiene las noticias del Evangelio, son las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas es que le dice Dios, usted ya no va a estar en contra de la ira de Dios si cree en Cristo y en su obra perfecta. Sencillo, ¿verdad? Esas son las buenas noticias del Evangelio, que Cristo murió por sus pecados. Eso es. Entonces, ¿usted cómo responde ante ese llamado, ante esa noticia? Vamos al Salmo 1, por favor. El Salmo 1 es muy conocido. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Salmo 1, del 4 al 6, dice así la palabra de Dios. Después de decir la palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y en ella está su delicia. Está diciendo que es bienaventurado, bien encaminada una persona que no escarnece a los demás, que está en el consejo de Dios. Pero aquí está la respuesta al que no lo hace. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esta segunda parte sería algo así como la antítesis, es decir, lo contrario a andar en el buen consejo, es andar en el mal consejo, y el mal consejo es esto, son como el tamo que arrebata el viento. Allá en Israel, cuando estaban recogiendo el trigo, lo tenían que, para sacar la semilla, lo tenían como descarapelar y caía una cascarilla, igual que el arroz bota una cascarilla. Y si ustedes se dan cuenta, cualquier viento, por más simple, por más débil que sea, se lleva esa cascarilla o se lleva ese tamo, que es lo que queda de la recogida del trigo. Ese es el tamo, lo que queda. Y cuando pasa un viento se lo lleva fácilmente. Así es el destino de los malos. Dice que son como el tamo que arrebata el viento, es decir, cualquier viento se los va a llevar, porque no hay un arraigo, no hay una raíz, no hay nada que los soporte, no hay nada, ningún fundamento que los tenga ahí. Es decir, son efímeros, son como la flor del campo, que por la mañana está y por la tarde ya no está porque el sol se la ha llevado, la ha quemado. Y Jeremías 17:6 lo corrobora, dice así, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esto también está hablando en el contexto de que maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que pone carne por su brazo. Es decir, maldito el hombre que confía en el mal consejo del hombre. ¿Por qué? Porque también va a morar en los sequedales, va a andar en el desierto. Nada bueno le va a traer a usted un mal consejo. Un buen consejo es el que viene de un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora podemos ver que por el mal consejo de los príncipes, Hanún fue a la guerra contra Israel. Por el mal consejo. Yo les reitero y les digo muchas guerras se han desatado por un mal consejo, por una mala palabra. Díganme ustedes, nosotros qué podríamos hacer en manos de un mal presidente, de un mal gobernador que sea mal aconsejado, que no tenga un buen consejo, que no tenga un corazón temeroso de Dios. ¿Qué nos espera? ¿Qué le esperó a todos estos súbditos, a todas estas personas que eran gobernadas por Hanún? Guerra. ¿Y ellos tenían la culpa? No, porque ese fue el rey que a ellos les tocó. Los malos y los que reciben consejo del insensato
son como la paja en el suelo. Cuando viene el viento, son arrastrados, pues no tienen ningún cimiento, ninguna base fundamental que rija sus vidas. Van a la deriva sin ningún arraigo espiritual. Sus vidas no tienen ningún propósito. La esperanza del incrédulo no son solo especulaciones, son solo especulaciones. Nada tiene seguro. Lo único que es seguro es que su camino es camino de perdición, como dice la palabra, y aprovechará para llevarse a tantos como pueda con él, hacia su insensatez y rebeldía. La anarquía no es de uno solo, es uno solo incitando a más a pensar como él. Si sus mentes son débiles, serán arrastrados. Generalmente, cuando hacen protestas en contra del gobierno, bueno, algunas son bien intencionadas, ¿no? Pero muchas veces son malintencionadas, sublevando a las personas para derrocar un gobierno o para crear anarquía. Y muchas veces de estas personas siempre en general tienen uno o dos cabezas, que son las que incitan a otros por medio de las palabras y les dicen, incendian sus mentes diciéndoles, venga, vamos a ir en contra de esto, y las otras personas quedan, sí, y a veces ni siquiera saben a quién están siguiendo, cuáles son sus ideales o por qué lo hacen. Tantas personas, tantos vándalos que hay que van en contra de estas protestas, van siguiendo a alguien, pero ni siquiera saben por qué lo hacen, por qué lo siguen. Simplemente porque hay alguien que de pronto les está diciendo y está incitando el odio en ellos. Entonces, ¿qué hacen ellos, los de mentes débiles? Pues lo siguen. Ay, hagamos esto, vamos a romper. Ay, sí, hagámoslo, pero no saben. Entonces, esta persona arrastra a otros por su mal consejo, actuar en contra de otros. Pero el que lo oye, lo escucha, lo acata y direcciona porque no sabe o porque no conoce, porque no es sabio, porque es necio, al igual que el que da el consejo. Hermanos, el diablo quiso hacer lo mismo con Jesucristo cuando le tendió un lazo de tentación en el desierto. Aquí vamos a ver dos panoramas o dos paralelos. En Mateo 4, del verso 9 al 11, dice así. Estamos hablando en el contexto de la tentación de Cristo en el desierto, ¿verdad? Y le dijo el diablo, todo esto te daré si postrado me adorares. Le dijo, todos los reinos, todos los gobiernos, le dijo a Cristo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo, que hizo entonces, le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Estuvo el consejo de Satanás, estuvo la tentación, estuvo la mala palabra, ¿verdad? ¿Y cómo respondió Cristo? Con la palabra. ¿Y qué hizo el diablo? Se fue. Ese es el primer panorama, ¿no? Ahí está el consejo de malo y ahí está la respuesta. ¿Cuál es el segundo paralelo? Génesis 3, del 5 al 6. Dice así, la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le está prometiendo, no todos, te va a hacer como Dios. Vas a ver el bien y el mal. Ese es un mal consejo, ¿verdad? Va a ser igual como Dios, le está diciendo la serpiente, le está pintando, como dicen por ahí, pajaritos en el aire. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Ven? Están las dos tentaciones, están los dos consejos, pero la respuesta es distinta, ¿verdad? Uno tenía el conocimiento pleno, uno sabía en quién había creído, uno sabía quién era, y ese era Jesucristo. ¿Cómo responde? Con la palabra, porque estaba pegado de la palabra, porque dependía de la palabra. Pero el otro contexto, vemos cómo da pie al mal consejo, cómo lo sigue, cómo lo ejecuta y lo hace. Y de ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? De ahí viene la caída del hombre. No se sabe qué decisión tomar, no sabe qué camino tomar, no sabe cómo responder ante el llamado de Dios, no sabe cómo vivir una vida en Cristo. Lea la Biblia, estudie. ¿Cómo saber si no está siendo mal influenciado?
si ni siquiera sabe la diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento? ¿Cómo va a conocer la voluntad de Dios si ni siquiera sabe cuántos libros trae la Biblia? ¿Cómo va a saber si estoy o no agradando a Dios si no le saca un poquito de tiempo, 15 o 20 minutos para leer la palabra de Dios? Invertimos nuestra mente, invertimos nuestros recursos, nuestras fuerzas, las invertimos en las añadiduras, las invertimos en cosas vanas, en cosas efímeras, en cosas que pasan. Todo esto va a pasar. El ser humano siempre cree que es inmortal, que nunca va a morir, que siempre va a ser perpetuo, que va a quedar, pero no, nosotros no vamos a estar aquí toda la vida. Dice la palabra de Dios que la vida del hombre será por ahí 70 años, y dice los más robustos 80. Eso es un ratico, la vida es un ratico, como dice una canción. No somos polvo. Entonces, ¿cómo saber si no está siendo mal influenciado, si ni siquiera sabe la diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento? ¿Cómo va a saber la voluntad de Dios y si voy en contra de la voluntad de Dios? Si no sé qué es lo que me está aconsejando de Dios, si no sé cómo conozco la voluntad de Dios, me va a ser imposible saber si no estudio la palabra. ¿Cómo aconsejará a otro o disipulará a otro si no conoce la palabra de Dios, si no sabe la Biblia? ¿Cómo sabrá aconsejar de una manera cristiana a otro? ¿Cómo le va a ayudar con los problemas a otro? ¿Lo va a ayudar como lo hicieron los príncipes con Anún? Pues muy seguramente lo va a llevar al fracaso. Porque si usted no está percibido de la palabra, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? ¿Qué hay en su corazón? Y de lo que hay en su corazón usted va a poder aconsejar a otro. Pero si en su corazón solo hay rencor, hay mentira, hay avaricia, hay celos, pues hombre, ¿qué espera dar? ¿Qué buen consejo espera dar? Ninguno. Estos dos paralelos, como les decía, la respuesta de Cristo ante un mal consejo y la respuesta de Adán ante un mal consejo. Digo la respuesta de Adán, a pesar de que la mujer fue la que tomó el fruto, la responsabilidad era de Adán. Porque ¿a quién fue encargado el Edén? ¿A quién fue encargado el huerto? A Adán, a que lo administrara, a que lo cuidara. Y no estaba cuidando a su esposa. Entonces, tengo la espada de la palabra. La espada de la palabra mora en mí. La palabra está en mis labios. Si la palabra no está en mis labios, si no mora en mí, ¿cómo voy a poder defenderme? La manera en que Cristo se defendió fue por la palabra. Sencillo, ¿verdad? Ahora bien, de malos consejos vienen malas decisiones. De Cristo viene la vida eterna. De Satanás viene muerte y destrucción. Otra vez, de malos consejos vienen malas decisiones. Lo más seguro es que ante un mal consejo, una mala decisión. De Cristo viene la vida eterna, porque Él es la vida. Él ni siquiera es un buen ejemplo a seguir. Él es la vida. Él es dador de vida, de Él emana la vida. De Satanás que viene muerte, destrucción, mentiras. Aunque se presente como un ángel de luz, como una persona que es digna de imitar, que no lo es. Y si usted lo ve de esa manera es porque no tiene el conocimiento adecuado. No se queje luego de las consecuencias que un consejo malo puede acarrear. Tanto el consejo es culpable como el aconsejado. En este pequeño caso de Anún, no solo fueron los consejeros los malos en la película, no fueron los malos consejos los malos. Fue también el que recibió el consejo, porque el que recibió el consejo no tenía el conocimiento adecuado, no tenía la sabiduría, no tenía la sensatez para ser un buen rey. Entonces, cuando vino una mala palabra, cuando vino un mal consejo, él no tuvo la suficiente sabiduría para decir, no, esto está mal, lo que ustedes están pensando no es así. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la benignidad, ¿no? Amor, fe, benignidad, bondad. Y la benignidad es pensar bien de otro. Y pues lo que hicieron acá fue pensar mal de David. No, David va a venir a gobernarnos. No, David va a invadir todo. No, David va a ir en contra de nosotros y nos va a espiar. Nos va a conquistar. De una vez pensaron, como dicen por ahí, con la malicia indígena. Y no tuvieron otra forma de responder, sino humillando a sus siervos.
una mala respuesta. Y esa mala respuesta, esa respuesta altiva, esa respuesta altanería, con altanería traería consecuencias. Ellos sabían quién era David. Era un David que ya había puesto por estrado de sus pies a muchos de sus enemigos. Y sabían, y vamos a ver más adelante, como ya lo leímos, que iba a responder de una manera fuerte y feroz. Segunda de Samuel 10, del 6 al 12. Seguimos en Segunda de Samuel. Ese es el nicho de nuestro sermón. Dice Segunda de Samuel 10, del 6 al 12, dice así: y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-el-Rehob y a los sirios de Soba, y 20,000 hombres de a pie del rey de Maaca, 1,000 hombres, de Istob, 12,000 hombres. Se habían hecho odiosos, ¿verdad? Es decir, la palabra aquí quiere decir es que se habían hecho enemigos de Dios y de David. ¿Por qué? Por la forma en que ellos respondieron. Sabían que iba a traer o iba a acarrear consecuencias la forma en como ellos respondieron. Muy seguramente iban a hacer surgir una guerra, una batalla, por cómo habían enviado los emisarios de David. Dice que se habían hecho odiosos, es decir, ya sabían que eran enemigos de David. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Joab era el general de los ejércitos de David. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y Maca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los sirios de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. Está la estrategia, está el plan, está el inicio de la batalla. Vemos cómo Anún, el rey de Amón, no tiene cómo responderle a David. Por eso consiguió todos esos hombres. Dice que contrató mercenarios, tenía el dinero y pagó para que lo defendieran. Ahora, ¿usted sí tiene cómo responderle a Dios? Si usted se va a echar de enemigo a Dios, usted debe saber cómo responderle, cómo defenderse. Y muy seguramente ninguno de nosotros podemos luchar en contra de Dios, ni tenemos los recursos para poderlo hacer. Anún no midió las consecuencias de sus palabras, de sus hechos. Y por eso tuvo que tomar de su bolsillo y pagar mercenarios. Dice que contrató a 20,000 hombres. Luego dice que 1,000 hombres más. Y luego dice que 12,000 hombres más. Es decir, más de 30,000 hombres tuvo que contratar. Se armó hasta los dientes. Hay otro punto acá muy interesante. No espere buenas consecuencias de malas decisiones. La mejor decisión que puede tomar es obedecer a Jesucristo. La mejor decisión que ellos debieron haber hecho era haber aceptado las condolencias de David. Cuando los amonitas se dieron cuenta de lo que habían hecho, de que habían provocado al rey David, sabían que tendrían que enfrentar su ira por tal afrenta. Esa afrenta iba a traer una retribución, y esa retribución iba a venir en manos de David. David era bondadoso, David era misericordioso, pero David era un hombre de guerra, era una estrategia con muchos años de experiencia. Sabía lo que hacía, sabía cómo comandar un ejército, había ganado batallas a hombres feroces. Ese mismo David, que hace más de 10 años había derrotado en su adolescencia a Goliat, ese mismo David era el rey ahora. Y era un David que en el contexto que había vivido y cómo le había tocado vivir, tenía mucha experiencia. Todos esos años
que vivió huyendo de Saúl hicieron de David, y gracias a Dios, un hombre fiero, un hombre de batalla. Entonces ellos sabrían las consecuencias. Si el rey de Anún no hubiera conocido a David o no sabría quién era David, muy seguramente lo hubiera subestimado, ¿verdad? Se hubiera quedado como estaba, pero como conocía y sabía quién era, por eso contrató muchísima gente. La consecuencia, como ya ustedes lo saben, fue una guerra con el rey David. Y ellos conocían que no era tarea fácil y que no tenían defensas suficientes para aguantar todo el poderío de David. Es por esto que buscaron mercenarios a sueldo para defenderse, como lo dice el verso 6. Era inminente la devastación. No era la primera vez que David era ofendido de esta manera. Vamos a 1 Samuel 25, del 21 al 22. No era la primera vez que a David le respondían con 2 piedras en la mano. El contexto de la siguiente lectura es este. David en ese tiempo está huyendo de Saúl. Aquí nos devolvemos un poco la historia. David está huyendo de Saúl, ¿verdad? Dice que tiene más o menos 600 hombres en ese entonces, cuando era fugitivo. Y él necesitaba formas de sobrevivir. Entonces él muchas veces pedía colaboración de las personas que lo ayudaran. Y en una de esas pidió como colaboración a un hombre llamado Nabal. Nabal, que significa necio. Dice 1 Samuel 25, del 21 al 22, dice: y David había dicho: ciertamente van a guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. ¿Por qué está respondiendo de esta manera David? ¿Qué fue lo que lo sacó de quicio? ¿Qué fue lo que sucedió? Que él fue hacia Nabal, mandó emisarios de una buena forma y le dijo a Nabal, porque Nabal era un hombre muy rico, tenía ovejas, tenía ganado, tenía muchísimo dinero. Entonces David mandó con esos emisarios a decirle a Nabal que le diera un poco de su comida, que le diera un poco de agua, porque lo necesitaba, ya que David había protegido a sus esquiladores, a sus pastores, los había guardado, los había cuidado. Entonces, que en retribución a eso, que le diera un poco de lo que él tenía. ¿Y cuál fue la respuesta de Nabal? Fue algo parecido a lo de Nahum, perdón. Simplemente le dijo: ¿quién es David? Yo no conozco a ningún David, lo desconoció. ¿Y quién es él para que yo le dé comida y de mi agua? Él no es nadie. Le respondió con 2 piedras en la mano de la misma forma. ¿Y qué hizo David? Dice la palabra que cogió 400 hombres, iba a ir a buscar a Nabal, a destruir todo lo que tenía, iba a arrasar con Nabal por la forma en que le había contestado. Pero ese fin de la historia fue distinto, porque Nabal tenía una esposa llamada Abigail, que más adelante iba a ser esposa de David, y Abigail intercedió por Nabal para que no le pasara nada malo a Nabal. Dijo: perdone a mi esposo, vea, lo que pasa es que él es un hombre duro, es un hombre recio, y le trajo ofrendas de paz a David. Y David le agradeció a Abigail y dice: eres una mujer muy, muy inteligente por lo que has hecho, y me has salvado a mí de cometer una injusticia, de ir y derramar sangre. Entonces David se devuelve con las ofrendas que le había traído a Abigail, pero dice la palabra que el fin fue el mismo, porque dice que al tiempo Nabal murió por la mano de Dios. Entonces, no era la primera vez que hacían esto con David, no era la primera vez que le respondían de una mala manera a David. Y David muy seguramente estaba muy enojado en la forma en cómo lo habían humillado y habían humillado a sus emisarios. Y si habían humillado a sus emisarios, lo habían humillado a él. Dice: aunque su respuesta, como les decía, fue la misma, la reacción contra Nabal se vio interrumpida por Abigail poniéndola por él en el medio. Entonces, no espere ofender a Dios y salir bien librado, como les decía. No espere cometer actos de aborrecimiento y no obtener consecuencias. Todo acto trae consecuencias. Todo acto trae consecuencias. Dios es el único ser en el universo que hace cosas y no acarrean consecuencias para él. Nosotros sí, los seres humanos. Toda acción trae una consecuencia. Si yo hago algo malo, pues
también me va a afectar de una manera u otra. Entonces, la manera en cómo ellos ofendieron a David traería consecuencias. La manera en que nosotros actuamos en nuestra vida trae consecuencias. La manera en cómo nosotros nos comportemos con los demás, la manera en cómo actuemos. Y más nosotros si nos llamamos cristianos, si decimos ser cristianos. ¿Cómo es la relación de usted con el prójimo? En eso también depende en cómo le vaya a usted en la vida. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Lo que el hombre siembre es lo que cosecha. Si usted siembra vientos, va a cosechar tempestad. Si usted siembra en amor, va a cosechar bondad. Depende de lo que usted haga, así también será retribuido, pero todo por la gracia de Dios. Éxodo 25, dice así la palabra de Dios, hablando de los mandamientos, ¿verdad? Dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. También dice la palabra: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Claro, está el castigo a los que aborrecen a Dios. Dice que castiga hasta la tercera y cuarta generación, pero también dice la palabra que Él es misericordioso, que de Él también viene misericordia, si usted realmente se arrepiente, si usted realmente quiere restablecer ese vínculo con Él. Pero habla del aborrecimiento, los que aborrecen a Dios, los que no quieren nada con Él, los que no quieren que se les hable de Él. No quiera entonces que le vaya bien en la vida. Ahora, el hecho de que usted sea cristiano no quiere decir de que todo sea un jardín de rosas, de que vea mariposas por doquier, que todo sea color de rosa, que todo sea primavera. No. Ser cristiano se trata de afrontar las cosas de una manera diferente, de una manera distinta, ver las cosas de una manera singular y no como el mundo las ve. Van a venir los problemas, van a venir las aflicciones, van a venir todo tipo de aveniencias y desaveniencias. Pero cuando usted tiene la palabra de Dios, cuando usted está con la armadura de Dios, va a ser diferente en cómo las evade. Va a ser muy distinto. Pero no quiera aborrecer a Dios y salir bien librado. No quiera no saber nada de Dios y quiera usted que le vaya bien en la vida. No quiera eso. Va a haber una consecuencia si usted le da la espalda a Dios. Si usted le da la espalda a Dios, Dios le va a dar la espalda a usted. Y muy seguramente su camino no será o no tendrá un buen fin. Entonces, así como David castigó a sus enemigos, Dios también va a castigar a sus enemigos. No quiera buenas cosas si usted no se comporta como es debido, si no tiene una buena relación con Dios. La respuesta de David no se hace esperar. En el verso 7 vemos a David enviando al ejército de sus valientes. Él los envía para ir en contra de los amonitas y de sus aliados, de los sirios. Y esto aquí también para hablar de orar por nosotros, por nuestros presidentes, por nuestros mandatarios. Hay que hacerlo. Porque, claro, estamos en las manos de Dios, ¿verdad? Pero también nosotros debemos orar por buenos presidentes, por buenos mandatarios, por buenos gobernadores que tengan un corazón temeroso, que tengan un corazón conforme al corazón de Dios. Es muy difícil en ese campo, en ese ámbito en que se mueve la política. Pero hay que orar para que sea así, para que esos presidentes, esos gobernadores tengan temor de Dios. Vea lo que hizo un mal rey, vea lo que hizo un mal consejo del rey, vea las consecuencias que obtuvo, vea las consecuencias que acarreó, no solo para él, también para los suyos. Entonces hay que orar por ellos, hay que orar por esos mandamientos, que un mal consejo no haga estragos en nuestra nación, que un mal consejo no haga estragos en nuestra vida.
siempre es bueno escuchar el consejo de Dios. ¿Y dónde podemos encontrar el consejo de Dios? En la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber qué quiere Dios para nuestras vidas? ¿Y qué quiere Dios que nosotros hagamos con su palabra? Amén. Oremos. Padre, yo te doy gracias